Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, grato tenerlos a ustedes en estas audiciones, su programa Diálogo Bíblico, especialmente en el momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes el pastor Sergio Silis, docente de nuestra universidad. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, hermano Raúl. Un privilegio poder estar en este programa Diálogo Bíblico con usted y con los oyentes de Radio Nuevo Tiempo. Esta semana hemos estado conversando el poder de la oración. Realmente la oración es poderosa, mueve, cambia, pero hay que tener fe, pero hay que hacerlas también. Pero dice interceder por otro. Esto es fundamental en las relaciones que nosotros tenemos con la humanidad, con nuestros vecinos, eso de interceder por otra persona. Y quizá manifestarle que estamos orando por ella puede producir un efecto muy positivo en la actitud que se tenga hacia Dios, hacia las personas, hacia la iglesia, ¿no es cierto? Puede producir cambios profundos en aquella persona. Así es, la palabra intercesor, la verdad que puede sonar un poco fuerte, ¿no? Es porque un intercesor en la Biblia es Jesucristo, y vamos a hablar acerca de eso. Pero de alguna manera también se presenta en la Biblia que los seres humanos podemos actuar como intercesores a favor de otras personas, ¿no? Entre Dios y otras personas, para su salvación. Y esto es un tema muy interesante y que puede también levantar muchas preguntas, muchas consultas, pero que la palabra de Dios nos enseña claramente que nosotros debemos orar unos por otros, debemos presentar los nombres de las personas a Dios, de otras personas delante de Dios, para que Dios pueda trabajar en ellos. Y creo que es un tema fascinante dentro de la Sagrada Escritura. Estaba pensando que hay una declaración de Ellen White, que la escritora que nosotros leemos mucho. Ella toma de la Biblia, lógicamente, pero dice, orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. Y la verdad que cuando uno le habla a un amigo o conversa con un amigo, como que el tiempo no pasa, no estamos Así apurados, no estamos intermitentes, ojalá nadie nos interrumpa. Y si alguien nos llama, dice, ¿sabes? Estoy conversando con fulano de tal, si te llamo después, no interrumpe, porque es esencial tener la conversación con un amigo. Y entonces, en la recomendación que nos hacen acá, y que hace, por ejemplo, el libro de Santiago, es que dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y llorad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Esto lo dice Santiago, pero es palabra de Dios. Puede mucho, efectivamente es así. Yo creo que usted ha tenido mucha experiencia en relación a oraciones que han sido respondidas por Dios directamente. Yo creo que si pudiésemos compartir inclusive quizás con nuestros oyentes tantos momentos en que el Señor ha respondido nuestras oraciones de una manera muy señalada, ¿no? Dios actúa siempre en nuestras vidas. No siempre suceden las cosas de manera automática como nosotros quisiésemos, pero podemos tener la seguridad de que Dios siempre escucha nuestras oraciones, atiende nuestros pedidos y Dios actúa a través de la oración. Y Dios hace cosas a través de la oración que no haría si nosotros no lo estuviésemos pidiendo en oración. Por eso es muy importante conocer esto que Dios nos ha dado, que es la oración, esta herramienta, esta arma poderosa que es la oración. Elena White también le llama la llave en la mano de la fe, ¿no? Para abrir los depósitos, ¿no es cierto?, del cielo para nosotros. Y creo que esto es muy importante que nosotros podamos comprender cómo opera la oración, aunque quizás van a haber cosas que no vamos a lograr comprender, pero saber que tenemos a nuestra disposición esta arma y esta herramienta tan poderosa. El conflicto cósmico, que de una forma muy especial Dios nos ha revelado en su palabra, en ese conflicto yo creo que la oración juega un papel preponderante. No creo que quedemos ausentes si comprendiéramos realmente la problemática del conflicto que hay. Es algo que comenzó en el cielo y que se traspasó acá en la tierra. Nosotros podemos leer todos los pasajes que hay en la Biblia, en Apocalipsis capítulo 12, como
comenzó este conflicto y cómo se hace presente en nuestra vida. Sabemos que en Génesis capítulo 3 el pecado entra en la tierra a través del pecado de Adán y Eva, y estamos inmersos dentro del gran conflicto. Es importante entender que dentro del gran conflicto Dios actúa de una manera limitada. ¿Qué quiero decir con esto? Que si fuese por Dios, Dios habría ya terminado con el pecado hace mucho tiempo, ¿no? Pero Dios ha decidido limitarse a sí mismo. Dios no destruyó a Satanás. Dios le dio cierto espacio, ¿no? Vamos a decir que Dios decidió, digamos, entrar en este conflicto con Satanás por decisión propia, ¿no? Él podría haber destruido a Satanás, pero él decide entrar en este conflicto a fin de demostrar que Satanás está equivocado y a fin de poder vindicar su nombre y presentar, ¿no es cierto?, una defensa a favor de su gobierno, a favor de su carácter, a favor de su ley, que son los temas que están involucrados en el gran conflicto. Pero un tema que es muy importante, implica muchas de las cosas, es que Dios siempre va a actuar dejando que la criatura, tanto los ángeles como nosotros mismos, actuemos conforme a la libertad, al libre albedrío, a la libertad individual que Él nos da. ¿Por qué? Porque la libertad es algo que va siempre con el amor. Dios no quiere obligar a nadie, ¿no? La coerción, la obligación, la imposición son contrarias al amor. La libertad es el resultado del amor. Y por lo tanto, el amor y la libertad nos explican por qué estamos en este conflicto y por qué es necesario que nosotros nos aliemos a través de la oración con Dios a fin de que Dios pueda actuar en medio de esta lucha espiritual. Dios tiene una obra especial, una manera especial de actuar en favor de nosotros. A esto que usted conversa, pastor, el Efesios dice tan fuertemente, quizás una comprensión de esto nos haría arrodillarnos más de lo que quizás lo hacemos nosotros, porque dice que porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. O sea, una lucha que quizás a veces no nos damos cuenta, que está latente, y quizás cómo Satanás trabaja para que no le comuniquemos, cómo perdamos nosotros el tiempo, cómo se nos pase la hora, cómo nos olvidemos de orar, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que Satanás está tratando de hacer. Se dice que cuando un cristiano se arrodilla, Satanás tiembla, pues se comunica con Dios. Y cuando no nos arrodillamos, entonces sucede todo lo contrario. Hay que tener cuidado con eso. Seguir conversando acerca de interceder por otros. Y vamos a conversar ahora de Jesús, poderoso intercesor. ¿Será así? ¿Lo entendemos? Si lo entendemos, entonces amémoslo, ¿verdad? ¿Qué le parece? Sí, Jesús es presentado en la Biblia como el mayor intercesor, ¿no? Estuvo dispuesto a ponerse de nuestro lado en esta problemática que nos trajo el pecado. Y Él viene a esta tierra y se presenta, ¿no es cierto?, como Dios encarnado, y comienzan a suceder ciertas cosas, ¿no? Interesantes. El ministerio que Jesús utilizó fue un ministerio a favor del hombre, ¿no? Y por eso hace posible que Él pueda hacer cumplir este ministerio intercesor. Siempre he pensado que Cristo fue hombre al mirarlo actuar, conversar, caminar, incluso en algún texto por allí dice, Él se paseaba en el templo. Juan lo describe fuera de lo que está contando porque se denota que Él a lo mejor tenía frío como cuando uno se pasea y ser un ser humano completo. Y también Él hizo lo que nosotros tenemos que hacer o hemos hecho, bautizarnos. Dice que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió, orando, conversando con su Padre. Incluso Lucas dice, más Él se apartaba a lugares desiertos y lloraba. La oración para Jesús fue un arma poderosísima. Pasaba noches enteras orando y luego descendía y seguía instruyendo y visitando y sanando por las aldeas. Qué precioso ejemplo del poderoso intercesor que tenemos preocupados por nosotros. Y por eso Él logró todo lo que hizo, ¿no? Sabemos que Él vino como hombre, siendo Dios. La Biblia dice que se despojó a sí mismo, por lo tanto Él vivió como hombre, ¿no?, en esta tierra, y triunfó como
cualquier hombre podría haberlo hecho, porque estuvo en comunión con su Padre, en comunión continua a través de la oración. Algunos pueden decir, bueno, quizás la circunstancia de Jesucristo fue diferente. Es verdad que pudo haber tenido algunas cosas en las cuales las circunstancias, las tentaciones, no fueron exactamente las mismas que nosotros vivimos hoy en día. Pero sea como fuera lo que sucedió, Satanás actuó de una manera decidida en contra de él, y él logró vencerlo, y la clave de eso fue la oración, y por lo tanto es muy importante que nosotros podamos entender la oración, cómo Jesús la vivió, cómo la entendió, para que nosotros también la practiquemos de la misma manera. Él sabía que cuando una persona se desvía, va por un camino que lo lleva a la destrucción. Y estoy pensando en el caso de Pedro, cuando el Señor le dice a Pedro en Lucas 22:31, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Amable oyente, usted no está ausente a lo que le pasó a Pedro, que le podría pasar a usted. Pero Dios está intercediendo por usted. Pero Jesús le dice a Pedro: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, vamos a orar, voy a orar por ti, dice el Señor, pero te vas a caer, te vas a resbalar frío, te vas a levantar, pero por favor, una vez que te levantes, y estoy rogando por eso, para que vuelvas a tus hermanos y confírmelos y los confirmes la fe. O sea, cuando Dios nos responde, intercede por nosotros, nosotros ahora deberíamos responder de la misma manera. ¿No le parece, pastor? Sí, así es. El libro de Hebreos nos presenta que Jesús, en virtud a su encarnación, en virtud a su sacrificio por nosotros, Él llega a ser nuestro representante, ¿no? Él dice, Hebreos 7:25, que Él puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Él vive para interceder por nosotros. En otro pasaje de Hebreos, Él dice que Él se compadece de nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque Él entiende que por nuestra naturaleza pecaminosa, por nuestra tendencia natural hacia la transgresión, hacia el lado contrario de Dios, a veces nosotros pasamos por situaciones difíciles, pero el Señor no está ajeno, Él intercede por nosotros, Él está dispuesto a acercarse a nuestra naturaleza débil para poder darnos fuerzas, para poder fortalecernos y para poder fortalecer nuestra fe a fin de que nosotros no caigamos en el pecado y no caigamos de esta salvación tan grande que Él nos ha regalado. Bueno, Pablo es un personaje clásico en la Biblia, tiene muchas epístolas, pero él cómo se preocupaba por las iglesias que iba fundando, dejando obispos, organizando las iglesias, pero él oraba por ellos. Allí en Efesios 1:15 en adelante usted puede encontrar alguna de estas cosas. Por esta causa también yo, habiendo oído vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Qué le parece Pablo orando por su iglesia, por sus hermanos? Muestra un espíritu pastoral, ¿no? Un espíritu de alguien que quiere preocuparse por los que están a su alrededor. A veces nosotros en nuestra vida espiritual tenemos una relación o una vida religiosa tan privada, ¿no? Dice, no, la religión, lo espiritual es algo privado, pero la Biblia no lo presenta así, la Biblia lo presenta como algo en lo cual nosotros también debemos apoyarnos unos a otros. Y Pablo les dice a los miembros de la iglesia de Efeso que él está continuamente orando por ellos, está rogando por ellos. Lo mismo les dice a los de Filipenses, porque les dice ahí en Filipenses capítulo 1, versículo 3, dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. El versículo 4 dice, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, él está confiado en que el Señor seguirá obrando en los cristianos, que Él ya les compartió el Evangelio, pero que necesitan todavía vivir una vida de permanencia y de constante dependencia. Ahora la situación de Pablo era bien compleja cuando estaba orando, pero qué bueno que nos dejó una enseñanza. Quizás usted repase un poquito Filipenses y vea
que Pablo oraba por cosas específicas por su iglesia. No decía así general, ayuda a esta iglesia, ayuda a los... No, cosas específicas, que les dé sabiduría, que estén persuadidos, que Dios que comenzó la obra va a terminarla, que les dé inteligencia, etcétera, etcétera. Quizás nuestras oraciones deberían estar enfocadas también en orar por cosas específicas. Y sabe, pastor, para orar por cosas específicas, yo tengo que conocer a esa persona, saber qué le está pasando. O sea, se fija que hay una relación muy íntima. O sea, yo no puedo saber, voy a orar, por ejemplo, por tal persona porque está enferma y no está enferma a lo mejor. No sé, es la idea que uno debería tener. Y Pablo sabía cómo estaba su iglesia y oraba por esas cosas para que le ayudara a su iglesia a permanecer firme. Estamos hablando de interceder por otros y ahora vamos a hablar de poderes invisibles en acción. ¿Qué significa esto que son invisibles, pastor? Significa que en medio del contexto del gran conflicto que hemos estado hablando, Dios actúa de una manera invisible, de una manera desconocida, a través de seres espirituales, invisibles para nosotros. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia de personajes que recibieron asistencia de ángeles, asistencia de estos seres espirituales acudiendo, ¿no? Y se me viene a la mente este momento, creo que está en Segunda de Reyes 6, si no me equivoco, cuando Eliseo está en Dotán y vienen los ejércitos sirios a rodearlo, ¿no? Y el siervo de Eliseo no es capaz de ver lo que está sucediendo, o digamos, al ver lo que está sucediendo, lo que es visible, se aterroriza, ¿no? Se llena de miedo, y Eliseo tiene que orar por él para que Dios le abra los ojos y pueda ver que en realidad eran más los que estaban a favor, protegiendo a Eliseo y a Dotán, que los que estaban en contra, ¿no? Porque estaban rodeados allí de ejércitos celestiales. Y esos son los poderes invisibles en acción que nosotros tenemos que recordar, que aunque no los podamos ver, están allí, disponibles y a favor de nosotros, a fin de ayudarnos en medio de nuestra situación de esta gran lucha que es el gran conflicto cósmico entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, en el cual nosotros también estamos inmersos y también estamos formando parte. Conversamos durante la semana el caso de Daniel. Daniel es un caso típico, cómo él oró por su pueblo, incluso en algún momento, y esto es importante hacerlo notar, en algún momento él comenzó, no siempre, comenzó a investigar y dijo, a ver, según mis cálculos, ahora Señor tienes que cumplir tu promesa, liberar al pueblo, llevarlo. ¿Qué está pasando? Y en ese instante comienza él a recibir la manifestación de estos poderes invisibles, porque ¿qué es lo que hace? El ángel le viene a responder, pero le dice algo que yo creo que tenemos que tenerlo en cuenta. Mira, he tenido problemas para responderte, no ha sido fácil. Oye, uno dice, pero Dios es todopoderoso, sí, pero también respeta a las personas. Exactamente. Y él va a hacerlo de una manera... Mira, él podría, por ejemplo, un problema que tú tienes al lado con una vecina, ya hace desaparecer la vecina y se acaba el problema, cuidado. No es así como actúa Dios, ¿no es cierto? No es así. No, porque Dios quiere que yo y mi vecina se salven. Eso es lo que quiere. Exactamente. Por lo tanto, busca algunas cosas, y en este caso a Daniel, con tantos problemas, estas visiones tan grandes que le dio el Señor, en realidad, que no logró captarlas en tu totalidad, pero quedaron para nosotros. Tuve problemas, dice el ángel, pero aquí he venido porque tú eres, y esta expresión es muy linda, porque tú eres muy amado. O sea, el ángel sabía que se conversaba mucho en el cielo de Daniel y lo querían mucho. Qué lindo eso, ¿no? Es hermoso este pasaje, dice, ¿no? Eres amado de Dios inmediatamente se quiso responder tu oración. Aunque Daniel no pudo ver la respuesta inmediata, inmediatamente se dio la orden, solo que hubieron algunas complicaciones en el camino. ¿Por qué? Porque no solamente está el deseo y la voluntad de Dios, también hay fuerzas malignas que se oponen a Dios. Y como decíamos recién, Dios no es que no pueda enfrentarlas, Dios podría destruirlas, pero Dios ha decidido enfrentar este conflicto bajo ciertos parámetros o bajo ciertas normas para que pueda ser justo, ¿no? Para que
Dios no abuse, digamos, de su poder, él no es abusador, él es respetuoso, pero le ha dado cierta cabida, cierto espacio a Satanás para que él se desarrolle, respeta su libertad, respeta la libertad de los seres humanos, etc. Entonces, cuando nosotros pedimos algo para que Dios actúe en favor de una persona, en favor de alguien, hay muchas otras variables que nosotros desconocemos y comienza, no sé si nosotros podemos tener en mente eso, que cada vez que oramos comienzan a suceder ciertas cosas detrás de nosotros, tras bambalinas, que nosotros no vemos, poderes espirituales en lucha unos con otros con el propósito y a fin de poder cumplir los propósitos divinos, ¿no? Pero hay otros que se oponen, ahí vemos acá en Daniel capítulo 10 claramente esa lucha en todo su fulgor, ¿no? En todo ese enfrentamiento. Miguel creemos que es un representante de Cristo por la etimología del nombre y por la función que aparece siempre oponiéndose a Satanás y a estos poderes malignos. Miguel defendiendo los propósitos de su pueblo a fin de poder cumplir la voluntad de Dios enfrentando aquí al rey de Persia. La oración, o sea, foco en la oración es lo que nosotros debemos tener así ya casi culminando nuestro repaso. Samuel lo dice, pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos de mí, que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. ¿Qué te parece? ¿No sería nuestra oración también? Hay un foco en la oración a lo largo de toda la Biblia, y Samuel lo dice, si yo no puedo dejar de hacerlo, o si no sería pecado. O sea, dejar de orar por otras personas puede ser pecado aquí, según lo que nos dice Samuel, y por lo tanto nosotros debemos tener siempre en nuestra mente un cuadernito, o ojalá físico, ¿no? Un cuadernito de oración con nombres. Yo he conocido a personas que tienen su lista de oración permanente, siempre lo tienen. Mi hijita está llevando ahora una manera bien curiosa que ella anota en especie de estos notitas que se pegan en el cuaderno, anota sus pedidos, y una vez que se responden, las saca y las pone en un frasquito. Entonces tiene un frasquito de oraciones respondidas, ¿no? Entonces, todos podemos llevar una manera de poder orar por otras personas para que el Señor pueda actuar por ellos y nosotros también darnos cuenta que Dios cumple, no olvidarnos, ¿no? Orar una vez y nos olvidamos a veces, ¿no? Ojalá tengamos un cuadernito donde nosotros registremos y oremos por esa persona. Me gusta mucho el pasaje de 1 de Juan capítulo 5, versículos 14 al 16, que nos dice que la confianza que tenemos es que en Él es que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y luego dice que sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos y sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero luego el versículo 16 es muy interesante porque dice que si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. ¿Sabes que este pasaje, yo la primera vez que lo estudié me fascinó porque habla de la confianza de Dios? Hay algunos detallitos en el texto que no se ven a primera vista. Hay alguna discusión respecto al original. La palabra Dios del versículo 16 no aparece en todas las versiones, en todos los manuscritos, dando a entender de que nuestra oración, nuestro rogar, también de alguna manera está condicionada a que nosotros podamos hacer una obra de nuestra parte, ¿no? Eso es algo interesante. Esto nos muestra que a lo largo de toda la Biblia hay una tendencia, hay un deseo que Dios tiene de que nosotros vivamos una vida de oración, enfocados en la oración a favor de otras personas, y así estaremos ayudando en la salvación de ellos también. Bueno, quiero terminar diciendo lo que dice la palabra de Dios en Mateo 18, 19, dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusiesen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Es una promesa. Usted puede orar por las personas. Acuérdese, interceder por otros. Ese ha sido nuestro tema. Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar la próxima semana. Y muchas gracias, Pastor, por acompañarnos en Muchas gracias por la invitación. Un abrazo a todos.